Muy bien, pues nos encontramos ahora de nuevo con este curso de Derecho Sacramental, pero ahora vamos a verlo, a ver el sacramento del matrimonio. Soy el padre Javier Castrejón, tengo la especialidad en Derecho Canónico y con gusto estoy compartiendo con ustedes estas enseñanzas que recibí, las comparto con ustedes. Son enseñanzas para ustedes laicos, pero también para sacerdotes que les pueden servir. Ustedes durante la clase pueden escribir sus preguntas, sus cuestionamientos en el chat y con gusto se los responderé hasta el final. Este tema del matrimonio es un tema un poquito largo, quizás nos va a llevar unas varias sesiones, no sé, unas 6 sesiones a lo mejor, unas 3 semanas quizás para poder terminar. Bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues partimos de lo que es el sacramento del matrimonio. Acuérdense que el derecho canónico son leyes que han salido desde la palabra de Dios, como del magisterio de la Iglesia, y desde el Concilio Vaticano II, que es un documento oficial de la Iglesia, que se terminó en el 1965, imagínense cuántos años hace ya, y estos documentos, bueno, están ahí, y dice, ya catalogaban en el documento especial que es Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, dice, le trata así el matrimonio: comunidad conyugal, íntima comunidad de vida y amor, íntima unión, alianza conyugal, intimidad y comunión de toda la vida, plena intimidad de la vida, íntima vida conyugal. Es decir, ya se le está conociendo, ya se le conocía desde hace mucho tiempo, pero ahora como algo oficial dentro de la Iglesia, que también ya se hacía, pero ahora lo es con la nueva normativa, para poder irnos adaptando a los tiempos, ciertamente, sin perder de vista que sale de la palabra de Dios esta doctrina y que sale del magisterio y de la tradición esto que tenemos como leyes de la Iglesia. El Código de Derecho Canónico, por lo tanto, le va a llamar como matrimonio, consorcio, alianza, nupcias, convivencia conyugal, vida en común, vida conyugal. Son conceptos que les voy a ir dando y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Déjenme decirles primero nada más que el matrimonio es un derecho natural, ¿sí? Un derecho natural que si aunque no creyéramos en una religión, no creyéramos en un Dios, esto lo vemos por naturaleza. La naturaleza nos lo va diciendo, ¿sí? Cómo se reproducen entre macho y hembra, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace las nuevas generaciones? ¿Cómo van naciendo las nuevas generaciones? Bueno, a través de un macho y una hembra, ¿sí? Y hablando de humanos, un hombre y una mujer, macho y hembra, ¿sí? Entonces, es algo natural, primero. Así que todo hombre tiene derecho a estar con una mujer y toda mujer tiene derecho a estar con un hombre, algo natural. Ciertamente eh, se ha ido estableciendo leyes para mejor convivencia, para mejor comunidad de vida y amor, ¿sí? Y esas leyes los han generado el Estado, es una institución muy dada a hacerlo, y también la Iglesia, que es otra institución en la cual tenemos nuestra fe, creemos en la fe en la Iglesia Católica, y bueno, ahí también tiene sus propias leyes, que es el derecho canónico. Con esto quiero decirles que las leyes no son hechas por un ser humano inventadas. Repito, son creadas desde la palabra de Dios, ¿sí? Y se han sacado también de la tradición de la iglesia y de el magisterio. Entonces, estos tres bloques muy importantes: Biblia, magisterio de la iglesia, que el magisterio de la iglesia es todo lo que los papas, los obispos han dicho a través de los años, a través de los siglos, y lo que se va actualizando día con día, que lo podemos encontrar muy fácilmente en la página del Vaticano, que está en español, en internet. Eh, en varios idiomas también está, ciertamente. Y en la tradición de la iglesia, que hablamos de los primeros siglos de la iglesia, cómo se fue dando. Entonces, estos tres grandes bloques, que es lo que hace el derecho canónico, simplemente es positivizar, en otras palabras, hace leyes, ¿sí? Y las escribe
y las hace leyes, ¿sí? La legisla, pues. Entonces, es lo que hace simplemente. Pero no crean que este derecho canónico fue inventado y sacado de no sé dónde. No, no, no. Claro que esto es de la palabra de Dios, ¿sí? Y solamente está positivizado, repito, en otras palabras, está legislado. Y bueno, pues ahora tenemos nuestra propia legislación, nuestra propia constitución de leyes, el Código de Derecho Canónico. Con esto empiezo lo que es el concepto del matrimonio y dice en el canon 1055, dice así: es la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Por tanto, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. El primer párrafo del 1055, canon 1055, donde encontramos el concepto del matrimonio, vamos a desglosarlo un poco. Alianza matrimonial. ¿Qué es una alianza? La alianza es una unión de voluntades, ¿sí? Yo quiero, tú quieres, ¿sí? Esa es la alianza. Se unen, ¿sí? Pero se unen voluntariamente, no a fuerzas. Por eso es la unión de voluntades, es decir, quieren unirse. Dice matrimonial, es un matrimonio, ¿sí? Que se une voluntariamente. ¿Qué es un matrimonio? Es esto, es esto, la unión de dos personas, dice varón y mujer. Varón y mujer. Por la que el varón y la mujer, ¿sí? Varón, o sea, hombre. ¿Sí? Hombre 100%. Estoy hablando de 100% porque queremos que sea el hombre 100% hombre. Es un requisito. ¿Sí? Y mujer también 100% mujer. Es un requisito. Entonces, hombre y mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida. Constituyen, es decir, forman, hacen, fundan. Eso es constituir, hacer, fundar, crear un consorcio de toda la vida. Consorcio como una sociedad. Es decir, hay entre dos personas, entre el hombre y la mujer, hay esa unión de voluntades, esa es donde forman una sociedad, donde están haciendo como una empresa, decir una empresa, realmente, un consorcio. Es decir, una sociedad, una empresa, donde dice para toda la vida. Es decir, se casan para toda la vida. Ordenado por su misma índole natural, es decir, esto es un derecho natural, ni siquiera está dicho por la iglesia o por la palabra de Dios tal cual así, no, está hecho por la naturaleza. Claro, también la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Por eso dejar al hombre a su padre y a su madre, y a su mujer. Pero esto es algo natural, por su misma índole natural al bien de los cónyuges. Es decir, el matrimonio es para el bien de los cónyuges. El bien, ¿qué será el bien? El ser felices, ¿sí? El vivir contentos, el vivir en armonía, el vivir plenos, realizados, ¿sí? Dentro del matrimonio. Ahora, dice, al bien de los cónyuges, con yugo, con el yugo, con la unión. Eso quiere decir, ¿qué es un yugo? ¿Qué hace un yugo? Une, ¿sí? Ustedes pueden entenderlo de esta manera. La yunta de bueyes, ¿qué llevan en el cuello la yunta de bueyes? Pues un yugo. ¿Qué hace? Va uniéndolos a los dos, ¿sí? A los dos bueyes. Entonces, perdón por el ejemplo, pero me están entendiendo, ¿sí? Dice, al bien de los cónyuges, es decir, al bien de los que están unidos, ¿sí? Con los que llevan el yugo mutuamente, ¿sí? Dice, está, por su mismo orden natural, está hecho para el bien de los cónyuges. El matrimonio entonces es para el bien de los dos. Así que no es el bien de él o el bien de ella, no, es el bien de los dos. La felicidad de los dos. Por eso es bonito el matrimonio, porque son los dos los que están viviendo felices. No solamente ella, no solamente él, sino los dos. Dice, y a la generación y educación de la prole. Generación, es decir, la producción, la creación, es decir, lo que es el tener hijos, pues. Esta es la generación. Y a la generación, o sea, generar hijos y educación, tienen que educarlos.
no es solo tener hijos por tener, ¿sí? No es hijos así como que a la se va. Y educar no significa mandarlos a las escuelas ah, particulares para que les den educación. No, la educación se la das tu papá y tu mamá. Ahí dice, por su misma índole natural, al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Entonces, no significa que te vas a casar, vas a trabajar muchísimo para ahorrar mucho dinero, para mandar a tus hijos a buenas escuelas y darles una educación. No, la educación es en casa, ¿sí? Allá en las escuelas son una formación intelectual. A veces hay profesores muy buena gente que se van más allá a educar, a dar valores también cristianos a los alumnos, pero no es su deber es darles una formación intelectual. Así que, papás se están casando para vivir felices, pero también para tener hijos y para educar a sus hijos ustedes, no los demás, ¿sí? Entonces, estos son los dos bienes, es para el bien de los cónyuges y de la generación y educación de la prole. Y dice, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad del sacramento entre bautizados. O sea, Cristo lo elevó a sacramento y se eleva a sacramento como entre dos bautizados. Es decir, si dos están casados y son bautizados, perdón, si dos se casan por la iglesia y son bautizados, es sacramento. Si uno y otro no están bautizados, uno de los dos no está bautizado, pero el otro sí, entonces no es sacramento. Es matrimonio, mas no es sacramento. ¿Sí? Bien. Y en el párrafo 2 va a decir, por tanto, entre bautizados, o sea, entre dos bautizados, no puede haber contrato matrimonial válido sin que no sea por eso mismo, pues, sacramento. ¿Sí? Es decir, si dos bautizados se casan por la iglesia, es sacramento matrimonial. Este es el concepto del matrimonio que da el canon 1055 en el Código de Derecho Canónico. Ahí lo pueden encontrar ustedes. Código de Derecho Canónico, canon 1055, parágrafo 1 o 1, y entonces encontrarán el concepto del matrimonio. Bien, y en el canon 1055, por lo tanto, hablamos de que este es un sacramento, es un, ¿cómo les puedo decir? Es un concepto que es tan actual y es tan antiguo al mismo tiempo, ¿sí? Tan antiguo porque desde antes, ¿sí? En la creación, y no me estoy refiriendo solamente al Génesis, estoy hablando de la creación del mundo. Es algo así donde entendemos que Dios quiso esto así. La naturaleza la creó Él, así lo quiso Él, ¿sí? Y se viene dando con el paso del tiempo y hoy se puede decir, y me refiero a la actual porque antes se pensaba que solamente era para tener hijos. No, ahora se entiende que el matrimonio es para que vivan felices los dos, ¿sí? Y tengan hijos también y los eduquen. Por lo tanto, ¿qué es en sí el sacramento? El sacramento es lo sagrado, ¿sí? Lo sagrado del matrimonio. Entonces, si son dos bautizados, están viviendo plenamente la gracia de Dios porque están consagrados, están siendo eso, están siendo bendecidos por Dios también dándose a ustedes la gracia, la fortaleza de estar casados. ¿Sí? Bien, 1056, canon 1056. Dice, las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento. Propiedades esenciales del matrimonio: unidad e indisolubilidad. Unidad e indisolubilidad. ¿Qué es eso? Que hablamos que solamente es uno, ya no son dos, dice Jesucristo, lo dice. Por lo tanto, ya no son dos, sino una sola carne. Hablamos de unidad, no de tres, ni de cuatro, ni de más.
hablamos de unidad, es decir, Él con ella para siempre. Esto implica la fidelidad, esto implica el trabajo continuo para estar compartiendo las ideas, los pensamientos, las ganas de hacer eso uno para siempre. Y no que mis ideas se te impongan a ti o que tus ideas se impongan a mí. No, sino que los dos en unidad están trabajando siempre, ¿sí? Y que no cada quien haga las cosas por su lado. La unidad hablamos de lo que es eso, el trabajar uno con el otro de la mano, porque son cónyuges, están unidos, ¿sí? Entonces, hablamos, por lo tanto, de la unidad. Este es un trabajo toda la vida. ¿Qué es la indisolubilidad? La indisolubilidad es que no es soluble. Así, no es soluble. Me recuerdo una vez que la historia de un padre que le van y le dicen, padre, usted nos casó, ustedes cásenos. Y entonces el padre agarra un vaso con leche y un vaso con agua y los vacía en otro vaso, un vaso vacío, los junta y dice, cuando tú separes la leche del agua, yo los puedo descasar. ¿Eh? Porque no es así. O sea, no es descásenos, ¿sí? Se casan para siempre. Cuando cumplen con todo esto, se casan para siempre, ¿sí? Y lo que estoy diciendo es, vamos a ver derechos y obligaciones del matrimonio para que entiendan cómo deben, qué es lo que se necesita para casarse, pues, ¿sí? Desde la parte legal jurídica estamos hablando. Acuérdense que me estoy metiendo en la parte jurídica, no tanto en la doctrina, no tanto en la cuestión litúrgica, estoy hablando de lo que es la parte jurídica del sacramento del matrimonio. Entonces, unidad e indisolubilidad. Van a trabajar por siempre para estar unidos los dos, ¿sí? Y esto, pues repito, implica compartir todo. Eso, todo, para que sean uno. Sí, pero cada quien tiene su propia vida por cada lado. Si no comparten, si no dialogan, si no hablan, puros pleitos, me imagino, ¿sí? Si aún así hay discusiones, imagínense. ¿Sí? Si aún hablando hay discusiones. Y la indisolubilidad es que es para siempre. Entonces, ¿qué hace el matrimonio cristiano? Les da fortaleza para que sean uno para toda la vida e indisolubles, es decir, que no se separen. El canon 1057, en el parágrafo 1, dice, el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre dos personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. Ahí está. ¿Qué es lo que hace al matrimonio? Que entre un hombre y una mujer se den su mutuo consentimiento. Eso los hace que se casen. Ahí dice, el matrimonio lo produce el consentimiento. Así que no es el padre que los casa. No el padre los casó. No, es su consentimiento. Es decir, me comparto mi voluntad, te la estoy compartiendo a ti. Voluntariamente me estoy casando contigo, aceptándote tal como estás y tú me estás aceptando a mí, ¿sí? Tal como soy, con tu propia voluntad, sin que nada ni nada te está obligando, ¿sí? Nada ni nadie. Entonces, el consentimiento es la voluntad de decir sí te acepto, sí te quiero, ¿sí? ¿Y cuál es el consentimiento dentro del matrimonio? Cuando dicen, yo, fulano de tal, te acepto a ti, fulana de tal, como mi esposa. Y prometo serte fiel, lo que ustedes dicen los votos, ¿sí? A lo que le conocen como los votos matrimoniales o las promesas matrimoniales. Ese es el consentimiento. Y eso es lo que hace el matrimonio. No es el padre el que los casa. No. El padre no los casa. Así que la pregunta cuando digan, ¿quién los casó? El padre fulano de tal. Es, me casé con, ¿sí? Me casé con, o me casé con ella o me casé con él, ¿sí? Entonces, estamos hablando de aquí de que no te estás casando no te está casando un padre, te estás casando tú como mujer, como esposa, con tu esposo como hombre, ¿sí? Y el hombre, esposo, se está casando con su esposa, que es mujer, ¿sí?
Entonces, tenemos aquí, en el 1057, tenemos esto, lo que es el consentimiento. Dice, las partes legítimamente manifestadas, es decir, legítimamente, es decir, están cumpliendo todo lo legal para poder dar este consentimiento. Y ahí vamos a ir, y claro que todas estas sesiones vamos a hablar sobre lo que es la parte legal del matrimonio. Entonces dice, el consentimiento de las partes legítimamente manifestado. O sea, vamos a ver qué es esto, ¿no? Pero esto lo vamos a ver a lo largo de todas las clases del matrimonio, que son varias, ciertamente. Entonces, este consentimiento que legítimamente manifestado, dice, y legítimamente manifestado es decir que se dijo bien, que se expresó bien. Por eso hay testigos que ustedes le conocen como padrinos de velación. Los testigos, esos son los testigos. Y ellos son los que están checando o mirando o realmente atestiguando, por eso testigos, que están dando su consentimiento legítimo. O sea, decir que lo están diciendo bien y que nada ni nadie los está, ¿cómo les puedo decir? Nada ni nadie los está obligando. Entonces tenemos aquí la parte, dice, de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles. Fíjate, personas jurídicamente hábiles, es decir, personas que cumplen con los requisitos, con la parte legal para casarse. Porque no todos se deben casar. Sí, no todos. Es que soy hombre, soy mujer, sí, pero tienes que cumplir ciertos requisitos para poder casarte. Así es. No es nada más a la y se va. Es, y te vas a casar, vas a cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Entonces, ciertas normas tienes que cumplirlas. Y por eso dice, personas jurídicamente hábiles. La edad, por ejemplo, es un punto importante para poder casarse. Que claro, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero estoy diciendo aquí que sí se ocupan leyes, hay que cumplir ciertas normas, ciertas leyes para poder casarse. Consentimiento dice que ningún poder humano puede suplir, así que nadie más puede dar tu consentimiento para casarte. Cuando te vas a casar, nadie lo puede dar por ti, hablando de que alguien te pueda suplir para casarte de una u otra manera. Vamos a ir viendo esto con las demás clases, ciertamente. El parágrafo 2 dice, el consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad. Aquí está el concepto. ¿Qué es el consentimiento? En el canon 1057, parágrafo 2, dice el concepto del consentimiento matrimonial. ¿Qué es el consentimiento matrimonial? Es el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Aquí está el concepto del consentimiento matrimonial. Es acto de la voluntad, es una acción libre, querida, deseada. Esto quiere decir voluntario. Cuando tú lo quieres, cuando tú lo deseas, cuando nada te obliga, ni nadie te obliga. Así que es voluntario. Un acto de la voluntad, es una acción de la voluntad. La persona quiere, lo hace, ¿sí? Libremente. Nada ni nadie lo está obligando. Acto de la voluntad, es algo querido, por lo tanto, por el cual el varón y la mujer, repite otra vez varón y mujer, porque debe ser así el matrimonio entre hombre y mujer. Dice, se entregan, se dan y se aceptan. Me doy y te acepto, ¿sí? Yo te acepto como mi esposa, te acepto como mi esposo. Y prometo serte fiel. Es decir, te estoy aceptando y ahora me estoy dando. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, o en las buenas y en las malas, en las alegrías y en las tristezas, ¿sí? Dice, se aceptan mutuamente en alianza irrevocable. Es decir, en esa unión, ¿sí? En esa unión, alianza, esa unión irrevocable. Es decir, nunca más se va a poder separar. Nunca. Alianza irrevocable para constituir el matrimonio, para hacer el matrimonio. ¿Qué hace entonces el matrimonio?
¿Qué lo hace? El consentimiento del hombre y la mujer. Eso hace el matrimonio. Consentimiento libre que se da al hombre y la mujer, por el cual se entregan y se aceptan mutuamente en una alianza irrevocable, es decir, para toda la vida. Bien, esto es el concepto del consentimiento matrimonial. En el canon 1058 dice, pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se lo prohíbe. Ahí está. Lo que hablamos de que son personas jurídicamente hábiles, hablamos, dice aquí en el canon 1058, todas aquellas se pueden casar, aquellas personas, pero que el derecho no se los prohíba. ¿Qué derecho? El derecho canónico. O sea que hay personas a las que se les va a prohibir. Claro que sí hay personas a las que se les prohíbe casarse. ¿Quiénes son? Los vamos a ir viendo durante todas las clases, ¿sí? Ahí se los voy a ir diciendo. Así que no les voy a contestar todas las preguntas en este momento porque, bueno, si no decir, en una hora no voy a acabar con toda la clase, ¿verdad? Es todo lo que es el matrimonio. Bien, 1059. Entonces ya les quedó claro que no todos son para casarse. Aunque sean hombres y sean mujeres, no todos pueden casarse. No todos deben casarse. No, no todos. No todos nacieron para casarse, eso entiéndanlo. ¿Sí? No todos. No todos tienen la vocación para el matrimonio. Uh-huh. El canon 1059 dice, el matrimonio de los católicos, aunque sea católico uno solo de los contrayentes, se rige no solo por el derecho divino, sino también por el canónico, sin perjuicio de la competencia de la potestad civil sobre los efectos meramente civiles del mismo matrimonio. Es decir, si hablamos de católicos, el matrimonio para los católicos es en la iglesia. Ese es el matrimonio, sin desconocer sus obligaciones ante el Estado, que es el derecho civil. Por eso les pedimos que se casen por el civil primero o inmediatamente después del matrimonio por la iglesia. ¿Sí? Así. O sea, es decir, el mismo día que se realicen los dos matrimonios. Entonces, ¿esto es necesario? Sí. ¿Por qué? Porque la iglesia también respeta la institución del Estado, es decir, de la institución civil que corresponde. Por lo tanto, el católico debe de casarse por la iglesia, claro, así es, y se rige por este derecho, porque son católicos, se rige por este código de leyes, código de derecho canónico, porque son católicos, ¿sí? Además del derecho divino. ¿Qué es esto? ¿Es otro código de leyes? El derecho divino está en la palabra de Dios. Ahí está, ¿sí? Solamente repito, ya se les había dicho al principio de esta clase, se positiviza, se legisla y se hace pues un código de leyes que ahora tenemos en nuestras manos. Entonces, con esto queda claro de que el matrimonio católico, aunque sea solo uno católico, dice se rige por el derecho, por este código de derecho canónico y por el derecho divino. También, ciertamente, respetando lo que dice el Estado, el derecho civil, ¿sí? Respecto al Estado o el poder civil, le respetamos también, ¿sí? Entonces, es derecho canónico, derecho divino y la potestad civil o el derecho civil. En el canon 1060 dice así, el matrimonio goza del favor del derecho, por lo que en la duda se ha de estar por la validez del matrimonio mientras no se pruebe lo contrario. ¿Cómo es esto? Si ya se casaron, si está el padre ahí, si están los padrinos, si están el hombre y la mujer, si dieron su consentimiento delante de todos, dice ahí, el matrimonio goza del favor del derecho, es decir, todo parece ser matrimonio, es matrimonio. Pero dice también, por lo que en la duda, es que no estoy seguro si nos casamos o no. Mira, todo parece que sí, así que están casados. No hay duda. Pero dice, mientras no se pruebe lo contrario. Es decir, vamos a estudiar, y es aquí donde entra otro tema, que más adelante lo vamos a ver, la nulidad matrimonial, no divorcio. Vamos a comprobar si ese matrimonio, que aparentemente delante de todos nuestros ojos fue verdadero, vamos a ver si realmente es matrimonio. Y eso se empiezan las investigaciones, los estudios,
que ya les empecé a decir a ustedes. Es algo que se quiere, que se desea, una persona libre, sin que nada ni nadie los obligue a casarse. ¿Sí? Personas libres que dan su consentimiento libremente, que son personas jurídicamente hábiles, es decir, que deben hacerlo, que pueden hacerlo porque gozan del derecho, ¿sí? Que nada se los impide. Ujú. Entonces ya estamos viendo ahí algunas cosas en las que decimos, hay que poner atención. No todos son para casarse, no todos se pueden casar, no todos se deben casar, ¿sí? Entonces, es muy claro ahí de que el canon 1059 está diciendo, perdón, el canon 1060 está diciendo que el matrimonio goza el favor del derecho. Padre, entonces no estoy seguro si estoy casado o casada. A ver, espérame. Todo parece que estuvo bien, entonces estás casado. Pero ¿y cómo para saber si sí o si no? Bueno, se empieza una investigación. Sí, se debe hacer una investigación. ¿Lo quieres realmente? Si estás bien, si estás, ¿para qué quieres andar buscando si ya estás bien? ¿No? Normalmente eso se da cuando ya se separan. Porque si están bien, si están viviendo bien, ¿para qué andarle así como que buscando que si fue válido o no fue válido? Bueno, ¿sí? A menos que no haya sido dentro de una iglesia y que no haya sido con un sacerdote, bueno, ahí sí habría que cuestionarlo, ¿va? Pero bueno, vamos a irlo viendo ciertamente, todo eso lo vamos a ir viendo durante todas las clases. En el canon 1061 dice así: el matrimonio válido entre bautizados se llama solo rato, si no se ha consumado, si no ha sido consumado. Rato y consumado, si los cónyuges han realizado de modo humano el acto conyugal apto de por sí para engendrar la prole, al que el matrimonio se ordena por su misma naturaleza y mediante el cual los cónyuges se hacen una sola carne. Ahí está. Es decir, el matrimonio válido se llama solo rato, es decir, si solamente se dieron no hablamos de rato como de valor de tiempo. Rato no es valor de tiempo. Rato es una especie de que se hizo, ¿sí? Está hecho por la cuestión jurídica, ¿sí? Se hizo, está hecho, pero, o sea, es válido, pero falta que sea consumado. Y lo consumado, esto que quede claro, dice ahí, es muy claro que el canon dice, los cónyuges, es consumado, dice, si los cónyuges han realizado de modo humano el acto conyugal. Estamos hablando del acto sexual. Apto de por sí para engendrar la prole, es decir, no hay otra manera para engendrar la prole, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre y la mujer tienen su relación sexual, estamos hablando de un modo humano, ¿sí? De modo humano. Es decir, no están ayudándose de nada, de cosas, no. De pastillas, de aparatos, de aceites. Estamos hablando de modo humano. Es decir, lo que tú como hombre puedes dar y lo que tú como mujer puedes recibir. Ese es el modo humano, el acto humano. Dice, apto por sí para engendrar la prole, es decir, que haya también eyaculación dentro de, para que se genere prole, porque si no hay eyaculación dentro de, no hay generación de prole, ¿verdad? No hay inseminación, pues no entra la semilla. Entonces, eso es claro. Acto modo humano, el acto conyugal de modo humano, o sea, el acto sexual de modo humano, para engendrar la prole. Dice, al que el matrimonio se ordena por su misma naturaleza, es decir, solamente así, o sea, hombre y mujer se juntan, tienen su relación sexual, dice, y se hacen una sola carne, y por lo cual pues hay generación de hijos, hay hijos por eso, ¿verdad? Entonces ahí tenemos en el canon 1061 que para que sea matrimonio rato y consumado, es decir, la cuestión jurídica hecha, es porque se dijeron el consentimiento delante del ministro oficial, que es de la iglesia, mediante dos testigos, estaban ahí, perdón, enfrente de dos testigos o ante dos testigos que verificaron que dieron su consentimiento libremente y mutuamente. Y además, ¿sí? Se da la consumación. Es decir, en la cama, primera noche de bodas,
se fecundan, bueno, quizás no hay fecundación, pero sí hay una relación sexual como debe de ser, y eso es un matrimonio rato y consumado, y eso es un matrimonio hecho, matrimonio para siempre, ¿sí? Así. El parágrafo 2 dice, una vez celebrado el matrimonio, si los cónyuges han cohabitado, se presume la consumación mientras no se pruebe lo contrario. De decir, pues si durmieron juntos, decimos que tuvieron su primera relación sexual. No nos consta que no, ¿verdad? A todo el mundo se le presume que sí. Claro que ellos pueden decir, no hubo nada o hubo algo, ¿no? Ya eso es cosa de ellos. Entonces hablamos aquí de que es la cuestión de que si durmieron juntos, entendemos que ya tuvieron su consumación, hasta que no se compruebe lo contrario. Número 3, parágrafo 3, dice, el matrimonio inválido se llama putativo, si fue celebrado de buena fe, al menos por uno de los contrayentes, hasta que ambos adquieren certeza de la nulidad. Es decir, el matrimonio inválido se llama putativo, es decir, un matrimonio que pareciera que todo fue bien, pero alguien de los dos no cumplió con las normas, con las leyes, con los requisitos que se pedía para casarse. ¿Sí? Uno de los dos. Así que es matrimonio inválido, es putativo, mientras, o sea, sí está, es posible que sí, posible que no. Al menos dice, si fue celebrado al menos de buena fe por uno de los dos. Dice, hasta que ambos adquieran certeza de la nulidad, hasta que ya se compruebe que fue nulo el matrimonio. Que aunque ante nuestros ojos todos lo vieron que sí fue cierto, pero uno de los dos no cumplió con las leyes del matrimonio. Y por lo tanto, su matrimonio es nulo, es decir, no existió. Todo fue un show, todo fue un teatro, todo fue un engaño, todo fue una mentira. ¿Sí? Pero esto se tiene que comprobar. No es porque tú lo digas. Se tiene que comprobar mediante un juicio. No es porque tú quieras, porque tú decidas. No es porque un padre incluso lo diga, un sacerdote lo diga. Tampoco. Lo tiene que decir un obispo actualmente o lo tiene que decir un juez de la iglesia. ¿Sí? Un juez de la iglesia. Y este juez de la iglesia es nombrado por el obispo. Así que no es porque tú lo digas, no es porque tú lo creas, no es porque tú lo sientas. No. El matrimonio es nulo si lo dice un obispo oficialmente, ¿sí? Y si lo dice un juez que han estudiado tu caso matrimonial. Y no es porque tú se les contaste la historia y se acabó. No. Así que ningún sacerdote tiene la autoridad de decir tu matrimonio no vale o tu matrimonio es inválido. Ninguno. Así sea el rector, el vicario general, que usted le es monseñor, para darles un título más que no tiene tampoco valor. Eso. Así que ustedes digan eso, no. Lo tiene que decir el obispo diocesano o un juez nombrado por el obispo para estudiar ese caso y decirlo así, total. Por lo tanto, hablamos ya en el canon 1061 y ya empezamos a hablar de cómo sí hay matrimonios que aparentan que sí fueron, pero no es cierto, ¿no? En el canon 1062 dice, la promesa de matrimonio, tanto unilateral como bilateral, a la que se llama esponsales, se rige por el derecho particular que haya establecido la conferencia episcopal, teniendo en cuenta las costumbres y las leyes civiles si las hay. Esto hablamos de que hay lugares que tienen la costumbre de hacer público la petición de mano de la muchacha con la cual se van a casar, o que dan el anillo pidiéndole matrimonio a la novia con la que se van a casar, y entonces empiezan los trámites dentro de la iglesia en la que se van a casar y se habla de cumplir ciertos requisitos previos al matrimonio. La formación del matrimonio, el retiro matrimonial, el curso matrimonial, las pláticas prematrimoniales, los documentos, las declaraciones de testigos, las investigaciones previas, el anuncio, ¿sí? Así, el anuncio lo que
lo que se anuncia en las iglesias, a veces se ponen así en las paredes o en los muros o en los periódicos murales, quién se va a casar con quién, y se dan las proclamas, ¿verdad? De quiénes se van a casar, si hay algún impedimento que lo digan ya, ¿sí? Entonces, según las costumbres de cada conferencia. Entonces, esto varía y bueno, se respeta según la conferencia se haya dictado cómo es esto. Pero la promesa que se hace, bueno, también se tiene que cumplir, ciertamente. Es decir, porque si a la muchacha le dan un anillo para casarse y dice que sí, y a la mera hora dice que no, bueno, a veces hasta la cuestión civil entra aquí en esto, ¿saben qué? Ellos se dijeron que se iban a casar, y ella le dijo que sí, ella recibió el anillo de diamantes, y a la mera hora lo vendió, no, le dijo, al final se rajó, ya dijo que no, se negó para casarse, y vendió el anillo. Bueno, pues ahí entra la cuestión civil. Bueno, entonces, pues págalo. Hay lugares donde se exige que se pague esos anillos, ¿eh? Es decir, si ya te dan el anillo, como muchacho, el anillo, pues, para casarte, para pedirte la mano, y tú al final, como mujer, dices, no me quiero casar, y te quedas con el anillo, la autoridad civil puede entrar y decir, ¿sabes qué? Regresa ese anillo. ¿Por qué? Porque no te casaste, así que ese anillo no te corresponde, dáselo a él. Esto puede, no pueden decir, pero ya me lo dio, ya es mío. No, nada de eso. Por eso hablamos de que dice, teniendo en cuenta las costumbres y las leyes civiles si las hay. ¿Sí? Eso varía en cada país. No crean que es igual en todos. Esto varía. Dice 2. La promesa de matrimonio no da origen a una acción para pedir la celebración del mismo, pero sí para el resarcimiento de daños si en algún modo es debido. Ahí está. Dijiste que sí te ibas a casar conmigo y a la mera hora dijiste que no. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay lugares donde el poder civil dice, ¿saben qué? Pues págale todo lo que gastaron, todo lo que gastó para la fiesta, págaselo. Ujú. ¿Por qué? Porque claro, hizo gastar al novio o a la novia, no sé, dependiendo, de los familiares. ¿Sí? Y entonces dice, la promesa del matrimonio no te hace que te cases a fuerzas, ciertamente. Porque no porque ya dijiste que te vas a casar a fuerzas. No, tampoco. No porque ya dijiste que te vas a casar y se hizo mucho gasto y a la mera hora estás con dudas, mejor no te cases. Mejor di que no. Es mejor. ¿Sí? Entonces, hablamos pues aquí de que esta promesa que se hace el matrimonio, la promesa que se hace de matrimonio, que se van a casar, entonces no es un origen que no da origen a un matrimonio ya que te vas a casar porque ya lo prometiste. No, claro que no. Pero sí, si hay daños, sí, si hay gastos, ahí sí, pues es cosa de ustedes, según el Estado, según el poder civil. La iglesia no dice eso, no dice nada, simplemente, pero pues en justicia hay retribución, ¿verdad? Entonces, además, imagínate, si ya hicieron las amonestaciones o las proclamas, que es lo mismo, si ya se hicieron así en público, y ya dijeron que se iban a casar, imagínate la buena fama, ya se perdió, ¿sí? Es decir, me refiero a que se rajó uno de los dos, la burla, todo eso. Es algo, psicológicamente es algo duro cuando le dicen que no. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Sí? Un resarcimiento de daños. Eso es justicia y eso le corresponde al poder civil, ya no a la iglesia. Pero sí dice, bueno, pues quizás un resarcimiento de daños es algo debido. Es decir, ¿por qué? Porque la iglesia está viendo que no puede burlarse de una persona nada más así, o hacer gastar a una persona nada más así y al último dejarlos ahí parados, ¿verdad? O ahí, ahora sí como dicen por ahí, vestidos y alborotados. Bien, entonces esto es el matrimonio, esta es la parte del matrimonio, ¿sí? Así como muy general. Ahora vamos a ver de la atención pastoral y de lo que debe preceder a la celebración del matrimonio, es decir, lo que debe ser antes del matrimonio. En el Canon 1063 dice, los pastores de almas están obligados, fíjense, obligados a procurar que la propia comunidad eclesiástica preste a los fieles asistencia para que el estado matrimonial se mantenga en el espíritu cristiano y progrese hacia la perfección, ante todo,
se ha de prestar asistencia y va dando unos números. Fíjense, los pastores de almas, o sea, los párrocos, también los vicarios, están obligados a procurar que la propia comunidad eclesiástica preste a los fieles asistencia para que el estado matrimonial se mantenga en el espíritu cristiano, es decir, buscar que los pastores cuiden los matrimonios, pues que los matrimonios sigan estables, sigan bien en ese espíritu cristiano, ¿sí? Y que progresen siempre a la perfección. Así que se debe buscar de que los pastores busquen el bien de los matrimonios, para que los matrimonios sigan por siempre felices, ¿no? O que luchen al menos con un espíritu cristiano por la santidad mutuamente. Y empieza así. 1. Mediante la predicación. O sea, las homilías, las prédicas, las enseñanzas, los sermones, los consejos. La catequesis acomodada a los menores, es decir, cuando se le empieza a dar ya la catequesis a los chiquillos, cuáles son las vocaciones que hay, ¿sí? Una es el matrimonio. A los jóvenes y a los adultos, grupos de jóvenes, retiros a los adultos, cuál es el matrimonio. E incluso dice, con los medios de comunicación social. Hoy lo estamos haciendo a través de medios de comunicación social, ¿verdad? A través de este curso, por ejemplo, ya estamos cumpliendo con esto, ¿sí? Buscando que los matrimonios, pues, vivan bien, ¿sí? Que vivan felices, que vivan cristianamente bien, que progresen hacia la perfección. De modo que los fieles adquieran formación sobre el significado del matrimonio cristiano y sobre la tarea de los cónyuges y padres cristianos. Bueno, esto lo estamos cumpliendo en este momento, ¿sí? Le estamos dando formación a ustedes a través de estos medios para que entiendan el significado del matrimonio, ¿sí? Del matrimonio cristiano, y sobre la tarea de cónyuges y padres cristianos, es decir, lo que es el matrimonio en sí, y además lo que hace es ser padres, es ser papás, tener hijos. No nada más es tener hijos por tener hijos, es saberlos educar. Este es un trabajo, dice, los pastores de almas están obligados a esto, a buscar que ustedes matrimonios vivan un espíritu cristiano. 2. Por la preparación personal para contraer matrimonio, por lo cual los novios se dispongan para la santidad y las obligaciones de su nuevo estado. Es decir, buscar que los que se van a casar tengan una formación, ¿sí? Que tengan una formación para casarse, previo al matrimonio. Retiro, pláticas, formación, clases, para que sepan lo que van a hacer, a lo que van, ¿sí? Entonces, si alguien ve estos cursos, perfecto, ¿sí? Si ves todos los cursos del matrimonio, créeme que vas a tener una buena formación del matrimonio. No lo digo porque lo voy a decir yo, estoy diciendo porque me estoy basando en el derecho canónico, por eso, ¿sí? 3. Por una fructuosa celebración litúrgica del matrimonio que ponga de manifiesto que los cónyuges se constituyen en signo del misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia y que participan de él. Es decir, buscar una preparación viva de la liturgia, de la Eucaristía, del sacramento del matrimonio, buscar que se celebre como debe ser. De ahí que la plática con los matrimonios antes, qué lecturas van a hacer, dónde van a estar, cómo se va a hacer, ¿me entienden? Explicarles los detalles, que todo eso se ve también en las pláticas prematrimoniales o en los retiros prematrimoniales, o incluso pues antes de casarse se ven con el padre, ¿no? Y de tal manera que ellos vean el matrimonio como un signo de unidad y de amor, ¿sí? Pero un signo de unidad y amor fecundo de Cristo con su iglesia. Es decir, que el hombre representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia. Ese amor de Cristo con su iglesia, ese amor del esposo con la esposa, ¿sí? Esto. 4. Por la ayuda prestada a los casados para que manteniendo y defendiendo fielmente la alianza conyugal lleguen a una vida cada vez más santa y más plena en el ámbito de la propia familia. Esto es lo que tiene que hacer un cura de almas, un pastor de almas. Esto es lo que tiene que hacer un párroco, un vicario parroquial. Tiene que luchar y trabajar porque los matrimonios en su parroquia sean santos, sean felices, sean buenos padres educando a sus hijos, vivan la vida cristiana, los valores cristianos dentro de su familia. Y antes de casarse, que tengan preparación para poder casarse. Esta es una obligación. Así que no es, vamos a casarlos a todos y se acabó. No. Vamos a prepararlos para casarlos primero. Entonces es un trabajo, pues, de los pastores y que tienen que hacer todos los días. Y es un trabajo, pues, que va dándose con el tiempo. Bien. Nos quedamos en el 1063
Ya les dejo estos minutos para empezar a leer las preguntas si es que si han puesto algunas preguntas. Yo espero que eh, ustedes hayan puesto ya las preguntas aquí. Por favor, escriban las preguntas en el chat, en los comentarios, y yo las voy a ir leyendo de tal manera que las voy a ir contestando poco a poco, ¿sí? Bien, saludos a todos. Buenas tardes a todos. No hay preguntas por lo que veo aquí. Mm, hola, hola, un abrazo. Igual. Las amonestaciones. Estaría bien también paguen a las que dejan plantadas. Sí, 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 lo que estamos hablando aquí de los esponsales, que normalmente en las cuestiones de gastos y estos, digo, el derecho canónico sí dice, bueno, que sea un resarcimiento de daños. Porque bueno, pues sí, sí dejan así como gastos, ¿verdad? Previos al matrimonio. Hay en las amonestaciones, en las proclamas, pues se dice fulana con fulano se van a casar, ¿sí? ¿Quién los conoce? O los publican así en el periódico mural en los muros de las parroquias, entonces, o en los sitios de internet se publican los nombres de quién se va a casar con quién. Entonces, pues sí, ya hay una especie de darse a conocer y que se va a casar con. Entonces, a la mera hora siempre no, viene, puede ser una burla, puede ser un golpe psicológico a la persona, sí, tiene que haber, y esto pues, eso lo debería de legislar ciertamente el Poder Civil para que tengan un fuerte apoyo del Poder Civil para que pueda una demanda, ¿no? La Iglesia solamente está diciendo que ojalá hubiera un resarcimiento de daños. No dice exactamente cómo, ¿por qué? Porque a la Iglesia no le corresponde la cuestión civil, a la Iglesia le corresponde solamente la cuestión eclesiástica. Al Poder Civil le corresponde la cuestión civil, ¿sí? Al Poder Civil, la cuestión civil. A la Iglesia, la cuestión eclesiástica, ¿sí? Entonces, bueno, pero sí lo dice el derecho canónico ahí, que hay un resarcimiento de daños a aquellos que dejan plantados en el altar, ¿verdad? O que al final se les dicen que siempre no. Dicen ustedes de relajo, dijo mi mamá que siempre no. A ver, Agustín dice, padre, una pregunta, si una pareja ya tiene hijos y luego se casa y en la luna de miel no hay relación sexual y el matrimonio es válido o hasta que tenga otro hijo después del matrimonio. No, Agustín, el matrimonio por la iglesia lo hace que se dé del consentimiento mutuo, libre, y que esa noche, después de haberse dado el consentimiento mutuo, tengan relaciones sexuales. Eso es lo que hace el matrimonio. No a fuerza tienen que tener otro hijo. Imagínate, ya tienen 7 hijos, 8 hijos, 10 hijos, y todo para cumplir que van a tener otro hijo. No, imagínate, no, no, ya. No estoy limitando el número, ni me estoy espantando. Simplemente es, si tú puedes tener 20 hijos y a los 20 hijos vas a dar buena educación, pues ten los 20 hijos que tiene, ¿sí? Pero si no tienes tiempo, a veces ni para tu esposa, imagínate, para tus hijos menos. Entonces, bueno, este, así que, Agustín, tu respuesta es, si el que se casa, aunque ya estén viviendo en unión libre y tengan hijos con esa persona, cuando se casan por la iglesia, ahí están dando su consentimiento y ahí hacen el matrimonio. Ahí están haciendo el matrimonio por el consentimiento. Para que sea consumado, esa misma noche o las siguientes 2 noches o 3, no sé, tienen que tener relaciones sexuales para que se consuma el matrimonio. Ojalá fuera en la primera noche. Pero no significa que deben de tener otro hijo. Otras preguntas. Sí, hay mucho daño psicológico. Bueno, creo que no hay más preguntas. Espero que todo esté muy bien. No sé si hay más. Y si no hay más, entonces les tengo que decir que, bueno, aquí quedamos en el canon 1063. Quedamos ahí. Y estaríamos viéndonos el próximo jueves. Lo voy a anunciar por Facebook a qué hora va a ser. ¿Sí? Lo digo porque ya una vez la hice a otra hora, ¿no? Simplemente eso. Bueno, yo al final estoy compartiendo este curso ya editado en YouTube para que ustedes lo puedan compartir desde YouTube o desde el mismo Facebook, pero el link del YouTube para que ustedes lo puedan ver ya otro tiempo o otras personas lo puedan ver
para que aprenda otras personas. Entonces, esta es la primera parte del derecho esta es la primera parte del sacramento del matrimonio en el derecho canónico. Soy el padre Javier Castrejón, mi especialidad es en derecho canónico, estoy sirviendo en la diócesis de Raleigh, ¿sí? Con mucho gusto comparto para ustedes estos temas. Que Dios les bendiga. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias.